es lo siguiente. Yo tengo mi arsenal de medicación, pero a la hora que voy a tratar este contexto, hay un algoritmo para verlo. Entonces, si tengo un paciente con ese contexto en el cual también quiero ver el tema de la obesidad, su tratamiento va a estar relacionado, como unos compañeros mencionó, al uso de GLP-1. ¿Okay? Si tiene diabetes asociada, también está el GLP-1, pero también está relacionado el CGPT2 y farmacoterapia específicamente para un contexto asociado a ello, este contexto clasificado como F0 y F1, según obviamente lo va a realizar el colega que es el gastroenterólogo, hay que tener en consideración. Pero el tratamiento comienza desde este punto. El tratamiento comienza desde este punto. Sin esto, no llegas a esto. Entonces, acá es el problema. Acá es el problema. Porque si tú le dices, mira, tienes que manejar el contexto del estilo de vida, la pérdida de peso, el manejo óptimo de la diabetes, la reducción de la enfermedad cardiovascular, la necesidad de una cirugía metabólica, no todos van a tener la disponibilidad y el dinero para poder realizarlo. Entonces ahí es donde más se enfocan ellos con el tema de los determinantes. Por eso ahí está la figurita del peso, comida, corazón y el uso del hemorrotel, ¿no? Entonces necesitas una persona que esté involucrada en este contexto. Obviamente mientras va progresando esta patología a desmedro, ¿no? En la cual histológicamente no se ve, luego sí hay cambios posteriores, hay una descompensación cirrótica y obviamente está la cirrosis descompensada. Miren cómo este arsenal de medicación va teniendo contraindicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con obesidad y tengo una falla hepática o la cirrosis descompensada, el tratamiento, como ustedes han revisado de obesidad, va a estar con muchas contraindicaciones. Mientras va empeorando la terapia, el tratamiento con la diabetes, como se ha ganado, el paciente llega con un estadio avanzado y hay compromiso hepático, yo no voy a estar dando metformina, ¿cierto? No puedo estar dando metformina. Entonces lo que tenemos que dar el tratamiento es insulina. Y así vamos viendo de que esta patología está relacionada con el tratamiento. Son cosas puntuales solo para que ustedes lo vayan a ver. Entonces el doctor les va a decir a ustedes, el colega, ¿no? Le examina todo. Ya, doctor, ¿qué le vamos a hacer? El paciente le va a preguntar, doctor, ¿y qué voy a comer? Ustedes, ¿qué le sugeriría? Lo más rápido que se nos sale, ¿no? Coma verduras y coma frutas. Pero los pacientes necesitan un poco más de guía. Es como si nosotros le preguntamos a un astronauta, ¿no? ¿Y cómo vamos al espacio? Propulsor y mucho emprendimiento. O sea, no, falta que nos digan, no, oye, mira, que no sé, pues, utiliza, qué sé yo, como combustible y el factor, y necesita alguien que les digas cómo tiene que ser. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estar también formados dentro de la valoración, porque no vamos a ser el especialista o el colega que va a decir, nos va a preguntar la dieta, tú ya sabes, ¿cierto? Y te va a decir, entonces dile tú, y tú vas a decir, interconsulta nutricionista, no puede haber esa cadena, tú lo tienes que solucionar. Entonces ahí tú le puedes indicar, ojo, esto para iniciar, medidas de dietas generales, y si con eso queda conclusión el paciente, te va a seguir con eso. Hortalizas, frutas, granos enteros, leguminosas, lácteos con bajo contenido de grasas, rico en fibra, con bajo contenido glucémico, ¿no? Y doctor, ¿puedo comer chancho de la plancha o el cilindro? Mira, con respecto a la grasa en la dieta, si es la pregunta, tiene que ser un consumo mínimo de grasa trans 10
dieta de estilo mediterráneo. O sea, las pastas. No, eso no es la dieta mediterránea. Es espagueti. La pizza tampoco, por si acaso. Rica en ácidos grasos monosaturados. Los carbohidratos en la dieta, mitigar el consumo de carbohidratos respecto a las calorías. Calcular gramos de carbohidratos en la dieta, eso lo hace bastante en la diabetes tipo 1. Usar el índice glucémico para predecir cómo el consumo de alimento puede afectar la glucemia, y es preferible la fructosa sobre el sacarosa. Bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice la página de la OMS, y ahí hay un app, así como hay un Health Score, ¿ya? Ahí también hay un app que les ayuda a calcular el índice glucémico. Si no está el link asociado, se van a la ADA, y ahí también tienen el link para ver ese contexto. Doctor, ¿puedo comer proteínas? Claro, comen las proteínas en la dieta. Ya ustedes saben cómo va. Primero una dieta relacionada a lo que es la proteína de origen pescados, luego el pollo, ¿no? Y luego va yendo al final los carnes. Pero doctor, entonces hago dieta. Hay una dieta que solo come carne. ¿Perdón? No, solo comen carne. Bueno, hay una dieta que es a base de carne y de verduras, que les ha salido hace poco como nombre popular. ¿Keto? Entonces, sí, dieta keto, la dieta keto, ¿no? Es netamente en un lapso de tiempo. Creo que hay parámetros, ¿no? 12 horas, luego 24 horas. Hay un intermitente, pero ese es el intermitente. Acá hay dos excepciones que nada también hace. Uno es ayuno intermitente y el otro es la dieta keto. La dieta keto es involucrada solo con proteínas asociada con legumbres. Entonces, de todo lo que estamos hablando, de hortalizas y de proteína, está bien. Pero el problema es que esos son los pacientes con diabetes hospitalizadas, o que son pacientes con diabetes que no tienen alguna alteración. Pero si es un paciente hospitalizado, no lo va a tener más efecto. En el contexto de la dieta en ayuno intermitente, eso también hace una mención. Si ustedes cuando leen la ADA o les van a hablar con los colegas, es de que la dieta ayuno intermitente todavía no está avalada un contexto relacionado hacia ayuda o no en el proceso de la diabetes, porque son tanto los parámetros que utilizan en dieta de 8 horas, 12 horas, una que es de 24 y otra de, no sé, 48 horas, pero esas no están avaladas porque es mucho los órganos que no está utilizando y no se puede sacar una evidencia. ¿Okay? Y aparte hacen alteraciones metabólicas, obviamente, producto por ese ayuno intermitente, porque todos ese ayuno intermitente estaba basado en un proceso de ingesta de bastantes alimentos y un periodo prolongado de ayuno que podría estar relacionado a que se baje de peso, ¿no? Entonces dijeron, baja de peso, mejora la diabetes, no está demostrado. Hay una dieta también que se llama la dieta religiosa, hace mención a una dieta religiosa, eso igual a lo mejor lo ven en práctica o lo comentan, pero lo estoy mencionando, si es que no lo ven a comentar. Es una comparación de una dieta religiosa y una convencional. Esta dieta religiosa no estamos hablando de una dieta netamente de católicos, sino estamos hablando y tampoco una dieta de sus ideas que hay inventado, sino es una dieta involucrada a lo que viene a ser un contexto de uso mínimo de lo que son animales, prácticamente un contexto vegano, ¿ya? Pero lo llaman así una dieta religiosa. En la bibliografía lo van a encontrar así. Entonces, dentro de tantas dietas que hay, estas son algunas particularidades. Y hay una dieta DASH. ¿Alguien sabe qué es la dieta DASH? ¿No? ¿Qué? Sí. La dieta DASH es una dieta relacionada a lo que son los pacientes con hipertensión, pero es una dieta baja en sodio. O sea,
es anti-Medifarma, ¿no? Es para pacientes con problemas de falla cardíaca, pacientes cardiópatas que necesitan baja cantidad de hipertensión, baja cantidad de sodio. O sea, en vez de escribir hiposódica, le colocan dieta DASH. Y la dieta DASH está relacionada a ese aspecto. Se llama dieta DASH. Obviamente, ese contexto lo pregunta el nutricionista y te va a dar, así como acá sacas índice glucémico, ellos van a sacar una cantidad de ingesta diaria de sodio sin llevarte a un contexto social, ¿no? Se recomienda que el consumo de sodio sea similar a la población general porque no tienen un contexto cardíaco, pero cuando ya entra el contexto cardíaco, como ustedes ya han visto, ahí sí es un tema, ¿no? ¿Ok? Y no vamos a inventar algo, vamos a generar mayor tema, pero es lo mismo que hemos mencionado para el inglés. Importante, ¿no? No se sientan tristes, pero hay que evitar el exceso de alcohol. ¿Ya? Entonces, muchos de los pacientes se pueden deprimir por eso, pero hay que evitar, en los adultos hay que decirles que la ingesta de alcohol hay que disminuir, ¿no? No está recomendado, hay varios límites que se tienen que tener en consideración, tiene que ir a un proceso moderado, porque recuerden cuál es el proceso de la ingesta de alcohol. Y ahí dentro de la referencia que te brinda, y esos son niveles, en realidad todo está referenciado, en de que todo hace una fisiopatología. Cuando tú tomas alcohol, ¿a dónde vas a cada rato? Al baño. Al baño, ¿no? Entonces, imagínate un paciente que tiene ese contexto general y un problema de falla cardíaca, pues va a tener una descompensación tanto hidroelectrolítica como fluidos en general, ¿no? Está hablando de exceso, o sea, todavía tienen, no sé cómo analizar, exceso. Sino que una ingesta, porque una de las principales cosas que colocaron ahí era, pero el alcohol, no decían que el vino es bueno, pero por eso, para no chocar con el vino y demás cosas, colocaron el exceso de alcohol. Limitado ingesta de sal en las comidas, recomendaciones sobre el agua, es ingesta de agua y otros asociados, pues hay que estar según las necesidades que el paciente vaya a tener, ¿no? Y en todos estos pacientes siempre hay que hacer un screening de que pueda llegar a una malnutrición, porque ustedes saben que el paciente baja de peso, ¿cierto? Y luego también puede haber unas infecciones asociadas con una candida o problemas odontológicos, odontogénicos. Entonces, este de acá no va para el paciente joven, este de acá va al paciente adulto mayor y a los posoperados. Por ejemplo, al que le han hecho banda gástrica en general, ¿han visto cómo baja de peso? Fue brutal, ¿no? Baja de peso, pero baja tanto que ya parece Munra después de la transformación, ¿no? Entonces, ese contexto le lleva a una malnutrición, puede llevar a una malnutrición. Entonces, hay que tener consejería nutricional para poder ver ese tema. No promover el uso de micronutrientes, ¿no? O sea, tiene que tomar estos multivitamínicos. Recuerden que hay algunas vitaminas relacionadas al problema de hiperglicemia. ¿Cuál sería? Con las neuropatías, ¿qué te dicen? Toma vitamina B12, ¿no? B6 y B1. Pero una cosa es neuropatía diabética y otra cosa es neuropatía por falta de estos oligoelementos, por deficiencias. Entonces, no necesariamente. O sea, no hay que ser muy mandados para mandar micronutrientes a todos, ¿no? Calcio. Como estamos en Perú y tenemos harto medicina tradicional, todo el tema herbario y algunos no adecuadamente valorados, no hay que utilizarlo. Lo último que se supo, por ejemplo en México, hay una penca, claro, procesan la tuna, pero a ellos sale una penca mucho más fina, más delgadita. Y no me dio su nombre ahorita. ¿Ah? ¿Más fuerte? Nopal. Entonces, el nopalito. Entonces ellos le hacen muchos cortes y luna, lo vuelven para bajar de peso. O sea, se puso estudio oral y demás. Que baja el peso y mejora la diabetes. La otra vez estaba viendo y de pronto acá, cáscara de tuna, baja la diabetes. O sea, no es una asociación a la ligera.
O sea, ya el nopal, que es la misma planta, pero son mini nada más y las procesos de acá. Pero me llama mucho la atención que acá, no sé si fue una extrapolación, porque nuestras pencas son más gruesas, ¿no? En general que no nadie lo usa comestible y ellos no lo utilizan como comestible, pero en realidad son mucho más delgaditos del nopal. Para acá trataron, no sé, espero que no, porque ya sé lo que aparece todo en los periódicos, cáscara de la tuna, baja la diabetes, es otro contexto y no hay soporte. Entonces, ese tipo de noticia y la da recomendaciones para el mundo, tanto para los que no hay mucha infodemia y a los que sí hay bastante infodemia, pues también va y les dice tengan cuidado, no vayan a estar pensando. Pero el paciente con diabetes, antes de que haya venido con ustedes, ha pasado por su mamá, por su papá, su tío, el chamán, se ha ido a Cusco, a Ayacucho, todos los chamanes, no encontrado solución y ha venido contigo con ese pie que de un día para otro se puso negro, ¿no? Entonces, eso tiene que tener en consideración, ¿ok? Entonces, este es el tratamiento integral, ya lo hemos descrito, simplemente vamos a incidir en algunos pasos, en algunos contextos. Primero, este es su principal problema de ustedes ahorita, ¿no? Y el mío también, que es el sueño. Entonces, uno de los, o sea, si se está mencionando en el ADA y está escrito, está diciendo descansa bien. Entonces tú tienes que hablar con el paciente y decirle, señor, tiene que descansar adecuadamente. No le vas a dar de frente su alprazolam, pero lo primero es netamente hacerle interiorizar. Tienes que tener una calidad, ¿no?, ininterrumpida, o sea, tienes que llegar al plan de REM para que esté el paciente adecuadamente. Tiene que dormir en periodos no mayores, ojo, no mayores de 8 ni menores de 6, ¿no?, que tiene un impacto negativo en la hemodinámica. O sea, si tú pensabas que puede tener algún contexto relacionado que dentro de tus exámenes pueda salir alterado, pues también tienes que tenerlo uno en consideración, algunos de estos contextos, ¿no? Ahí te está hablando acerca de cómo tiene que ser el cronotipo con respecto al sueño. Te está hablando acerca de cómo tiene que ser, siempre te pregunto, ¿puede hacer ejercicio? ¿No? Pero solo que tenga diabetes, ojo. El paciente que solo tenga esta enfermedad, no te está hablando el paciente con arritmia o con marcapasos o algo que está relacionado, siempre disgregar, ¿no? Ahí le menciona que tiene que hacer un esfuerzo físico moderado y intenso, porque es diabetes en general, pues en un promedio aproximadamente mayor o igual a 150 minutos por semana. Eso les van a preguntar, doctores. Pero tienen que tener mucho cuidado si el paciente ya tiene un componente cardíaco, ¿no? Si no, ahí ya tienen que saber RCP. Entonces, ahí te están dando algunas pautas de cómo tú puedes decir al paciente o enseñarle o mencionarle qué es lo que tiene que realizar el paciente durante semanas o durante la misma semana, ¿no? Una actividad de moderado y vigoroso, porque solo estamos en el contexto con el paciente con hiperglicemia. Cuando entremos a la función física, a la fragilidad y a la sarcopenia, van a ver de que el paciente adulto mayor que entra a ese contexto tiene una mortalidad cantada, pero si encima está asociada con un paciente con esta comorbilidad de diabetes, se va a asociar más, ¿no? Y es de manera exponencial. ¿Cuánto tiempo tiene que estar sentada una persona? Ahí dice en la parte superior izquierda. Primero evitar estar sentado, ¿no? Entonces hay que parar, ¿no? Y hay que caminar ahí, de ahí hay que dar unos pequeños trotes en general o hacer estas pausas activas, ¿ok? Incluso te menciona cuántos pasos al día tiene que estar relacionado. Entonces, todo ello está como nivel de evidencia. Si se van a la bibliografía, en la parte inferior todo está referenciado y indica. Estos mismos datos están relacionados a lo que ya han hecho cardiología, pero
Están relacionados a cardio también, ¿cierto? En infarto de miocardio o de falla cardíaca. Cuando al paciente le vas a decir, oye, tu ingesta de sodio, tus pasos al día, en general, ¿cuántos tienen que ser? Entonces, por lo menos al día tiene que tener unos 500 pasos. ¿Y eso qué significa en lo que viene a ser la calidad del paciente? Es que va a disminuir su morbilidad en 9%. Y dentro de ese parámetro, también la mortalidad. ¿Okay? Incluso aumentando en algunos contextos la expectativa de vida. Incluso en estos contextos aumentando la expectativa de vida. Entonces, todo ese contexto va a ser expresado por ti a la hora de la valoración del paciente, que su comportamiento o estilo de vida tiene que estar relacionado a actividades físicas, a evitar lo que es la sarcopenia, a realizar unos esfuerzos anaeróbicos o aeróbicos. ¿Anaeróbicos o aeróbicos? Aeróbicos, ¿cierto? Anaeróbicos no le van a hacer que aumente masa muscular así como fisiculturista, sino que haga natación, camine en general. A que tenga un sueño adecuado, ¿no? A que aumente, ¿cuántos pasos señora tiene que tener? Por lo menos 500 pasos. Y si estás en la clínica, en la top, cuando viene Shakira, le tendrán que decir, pues oye, mira, ¿sabes qué? Utiliza en tu smartphone o en tu celular, te dé una alarma de que por lo menos al día tienes que hacer 500 pasos. Entonces, si no lo has hecho, te tocan una alarma. Entonces, todo ese proceso de tecnología en general está involucrada acá porque está referenciado. 9% de mortalidad que te disminuya es bastante, ¿cierto? Es demasiado. Bueno, ¿cuántas veces? Acá, solo para redundar algunas ideas, y obviamente cuando se redunda, porque puede ser pregunta, ¿no? Control glucémico siempre óptimo y tratamiento individualizado en la atención médica. Decirle al paciente que vigile su glucemia. Las pruebas de hemoglobina glicada 2 a 4 veces al año, pero si me dijiste cada 3 meses, pero todo es individualizado. Hay algunos contextos en los cuales tienes que, ¿no?, ser un poco más irte a un extremo y no al otro. Tratamiento del estilo de vida, que ya lo hemos visto. También este parámetro ya fue tocado. ¿Cuándo tiene que ser el examen ocular? ¿Cada cuánto era? Cada año. Cada año. Eso es lo que me tienen que comentar. Exámenes de los pies. ¿Cuántas veces tiene que ser al año? 1 o 2 veces al año por el médico, pero diario por el paciente. Examen de los pies. Va a venir el paciente y usted le van a decir, si ya tiene que ir al oftalmólogo. ¿Cada cuánto voy a darme la interconsulta? ¿Para cuándo voy? Señora, la visita es 1 vez al año, ya que no tiene retinopatía, pero puede descartar. Doctor, y el examen de los pies tiene que realizarlo, por lo menos yo lo voy a citar 2 veces al año, cada 6 meses, dependiendo de cómo se encuentra la situación, pero usted tiene que todos los días revisarse diario los pies, examinarse. Detección de nefropatía diabética tiene que ser anual y obviamente relacionado a estrictamente este punto, ¿no? Si en caso ya la tiene, obviamente hay que estarle valorando. Medición de la presión sanguínea de manera trimestral, perfil de lípidos anual y inmunizaciones. El paciente con diabetes, con esta enfermedad, necesita todas las vacunas calendarizadas. Acá solo algunas, que menciono: influenza, neumococo y hepatitis B. Hay un caso que es, dentro de todo el paciente con diabetes, un caso que preocupa bastante, que es un paciente con diabetes pero con herpes zóster. ¿Han visto el herpes zóster? Cuando a un paciente le da herpes zóster es una neuropatía, ¿cierto? Mirá, dolorosa, 10 de 10, aciclovir, ¿cierto? 800 cada 6 horas, o sea, 5 veces al día, 10 días, gastritis. Un paciente con diabetes adulto mayor muy deletério. Pero si ya tengo una neuropatía por la diabetes que me duele, imagínate un zóster encima.
Entonces el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de elección para manejo de dolor de una neuropatía por herpes? Carbamazepina, ¿cierto? Carbamazepina. Y tú le das al paciente carbamazepina, no va a controlar. Pero eso ocurre cuando se unen estas dos entidades, una neuropatía de base y una herpes zóster. Entonces, igual las inmunizaciones, dentro de las consideraciones en otros países, tienen un contexto de valoración para ese tipo de patologías. ¿Ok? No estamos hablando cosas para el aire, no estamos hablando cosas que no tienen sentido, estamos hablando cosas que ayudan bastante y refléjense de lo que siempre ayuda, ¿no? Las flechas verdes y las ámbar. Okay. Vámonos. Las flechas verdes indican evidencia, lo que a ustedes les gusta, ¿no? Y a su médico también le gusta. ¿Qué le gusta? Evidencia. Quieren evidencia. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona. Mediana evidencia y evidencia limitada, pero prácticamente todavía no ha llegado a un buen punto. Entonces, señora, si usted permanece sentada y no se para, y no hace actividad, ¿no? Va a tener problemas, va a tener muchos problemas. Por ejemplo, si usted comienza a pararse y a hacer muchas actividades, la glucosa va a disminuir, la presión sanguínea también va a disminuir, ¿no? Y otras que también podrían tener algún contexto. Si usted hace actividad moderada, severo, se pone ya a hacer un contexto que puedo leer, miren, prácticamente todas las esferas que ustedes como objetivo han estado, ¿ustedes cuáles son sus objetivos? Estos son algunos objetivos. Entonces, hay terapéutica no farmacológica que te agarra con buena evidencia varios puntos. Entonces, señora, vamos a utilizar menos insulina, su glucosa va a mejorar más rápido, la presión va a mejorar, su hemoglobina glicada va a mejorar, los lípidos, el HDL va a aumentarse, su función física y lo que viene a ser los contextos relacionados sanguíneos va a disminuir, la depresión va a disminuir por sus endorfinas y la calidad de vida va a aumentar. Hay varias formas de verlo a este punto. Paciente con diabetes. El verde era bueno, ¿cierto? Ya. ¿Qué quiere mi abuelo? Una calidad de vida, es lo que te dice la mayoría familiar. Y me voy por acá. Calidad de vida, abuelita, descansa bien. Ya no está renegando. Calidad de vida, vamos a un poquito, vamos a caminar. Hay que pasear el perro, o sea, no hay que tener. No estoy diciendo que compre mascota, pero hay que caminar, hay que estar mucho tiempo sedentario, hay que estar parando, hay que hacer unas pausas. O sea, todo lo que está en verde es para la calidad de vida. Y generalmente estas están relacionadas con mayor evidencia para nuestras zonas. Entonces, todo lo que han visto, todo lo que usted le comenta es con fuerza de evidencia. ¿Cuál es el problema cuando tú le dices a un paciente? El paciente viene y dice, doctor, ¿en qué me va a medicar? Que le voy a dar esta indicación, pero igual señora tiene que realizar todo eso. Y el paciente no lo interioriza, no lo toma en consideración. Dice, pero sí hago actividad, pero resulta que de pronto va a su casa y está pensando en muchos problemas familiares, no descansa bien, tiene esa costumbre de levantarse temprano, que sé yo, para hacer diferentes actividades, no descansa bien por problemas, no va a mejorar. Entonces, para ese punto, y al que le gusta tener, quiero evidencia, pues así como hicieron Framingham para decirle que todo lo que tiene el perímetro abdominal de tanto tiene mayor dedo cardiovascular, le han buscado la evidencia y decirle, señora, si usted hace una actividad física de moderado a extenuante en general, que no llegue a una palpitación, que no tenga dolor torácico, que sea observado, que puede comenzar con 500 pasos al día y 30 minutos durante una vez a la semana, va a mejorar en su control de la glucosa y el paciente lo va a saber porque su glucosa va a bajar solo. La insulina que se colocaba 10 en la mañana, 10 en la noche,
ya no va a necesitar los picos, los de rescate, la presión sanguínea va a disminuir y todo va a mejorar. Entonces, este es el mejor aporte que han dado también dentro de esta revisión. ¿Listo? ¿Listo, doctores? Ok. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de glucosa en los pacientes adultos con diabetes? O sea, ¿cuánto tú quieres llegar en ese paciente? Que es, esto obviamente es pregunta de examen. ¿Okay? Mientras va pasando el tiempo, yo tengo objetivos. Mayor dificultad dentro del tratamiento, obviamente, porque patologías se van a acumular, pero él ya ha comentado. Todo eso ya lo comentamos. Esto de acá falta comentar. Entonces, yo cuando tengo un paciente con diabetes, yo tengo objetivos. Y los objetivos generalmente son a los 3 meses, porque a los 3 meses la mayoría de la farmacoterapéutica va mejorando o al mes. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son los objetivos de glucosa en los pacientes adultos, obviamente los gestantes? ¿Cuáles serán? ¿Cuánto tendrá esta hemoglobina glicada? Menor de 7. La glucosa capilar postprandial plasmática entre 80 a 130. 80 a 130. Y la capilaridad postprandial, el pico de la glucosa general, cuando puede ser de manera rutinaria o rara, como le llaman, menor de 180 miligramos por decilitro. Menor de 180 miligramos por decilitro. Todo lo comentado hasta acá, yo estoy con el letrero de médico general o médico especialista, pero del hospital para afuera, ¿cierto? Porque eso no lo voy a manejar en un paciente intubado, ventilado, ¿cierto? Cierto. Entonces, esto de acá es de consultorio dentro de un hospital para afuera. Un paciente que ha entrado de emergencia o a UCI, estos parámetros ya no van a ser los mismos. Ya no van a ser los mismos porque tenemos que mantenerlos con otros parámetros. Ok, voy a pasar y ustedes van a tener la presentación, pero también lo pueden bajar la guía para que puedan tener un mayor contexto. Esto es tu arsenal. ¿Se nota? Ese es tu arsenal de tratamiento. Pero hemos enfocado todo nuestro esfuerzo, más de 2 horas, ¿a dónde? A los no farmacéuticos, ¿cierto? Mostrándote el nivel de evidencia. Medicación y la ruta de administración. Vamos a hablar de la 3B. ¿Cuál es la 3B? Buena, bonita y barata. Vamos a hablar de medicamentos. Metformina oral. ¿Cómo es su eficacia para bajar la glucosa? Ahí está todo referenciado. ¿Es baja o alta? Es alta. Pero la glucosa para disminuir de manera eficaz. Fundamental que la mayoría de, según cómo lo escribas, ¿hay riesgo de hipoglicemia? No. ¿Hay riesgo de hipoglicemia? No. Los efectos sobre el peso. Anteriormente estaba más relacionada a una disminución en el peso, ¿ya? Pero para esta referencia, que es la 2025, lo están colocando de manera neutral. Sin embargo, para otras referencias tiene una ayuda para bajar el peso porque mejora la resistencia periférica y obviamente el esfuerzo físico va a mejorar. Efecto sobre falla cardíaca va a ser de manera neutral. Si tiene una progresión de lo que debe ser una enfermedad renal, tampoco hay mayor contexto. O sea, nótese, yo tengo un paciente, veo, ya hemos visto cómo se enfoca el paciente, ¿no? Sus comorbilidades, ¿cierto? Su edad, su medicación, factores determinantes. Y según eso, es lo que yo estoy viendo. Mi paciente cuántos años tiene, mi paciente cuál es mi objetivo. Es un paciente adulto mayor que ha pasado por varios fármacos y tiene mucho miedo a la hipoglicemia, está obeso, dislipidemia, tiene efectos cardiovasculares, tiene efectos renales.
Entonces yo voy a buscar el mejor medicamento para poder brindarlo. Y si tiene efectos relacionados en la parte hepática. Entonces la metformina, que era la BBB, tenía si vemos, no tiene muchos efectos a nivel de la parte renal, a nivel de la parte cardiovascular para esta referencia, y tiene sí consideraciones clínicas y efectos adversos. ¿Cuáles son? Primero, que cuando estés utilizando la metformina, ¿qué tienes que ver? La vitamina B12. Chicos, la vitamina B12. Monitorizarla y sobre todo brindarla si en caso esté mitigada. Luego, cuando tú tomes metformina o le brindes al paciente, tienes que tener mucho cuidado con su presentación, porque hay presentaciones que son de ¿cuánto? ¿Alguien conoce la metformina? Metformina de 500, metformina de 850, ¿cierto? Entonces, esa liberación de metformina es diferente de 500, tienes que darle mayor cantidad en cortos periodos de tiempo durante el día, y 850 mucho más. Y también hay medicación que es metformina de ¿cuánto? 1000 miligramos. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Mientras mayor concentración, obviamente hay que mitigar los síntomas gastrointestinales que generalmente producen. ¿Cuáles son? Náuseas, algunos dolores abdominales, en general relacionados con la dispepsia. Pero acá lo más importante, doctores, más importante, contraindicado. Creo que los más les importa, ¿no? Cuando está contraindicado. ¿Contraindicado en quiénes? Con pacientes cuya función renal es menor de 30. Cuando va a venir un paciente contigo, va a ser un paciente pues que tiene diabetes, pero va a venir también un paciente que ya nosotros está más estable, ya pásalo al doctor para que lo siga evaluando. Y de pronto el paciente es una enfermedad, o sea, el enfermo renal crónico va a venir contigo y de pronto, señora, ¿qué ha pasado? Ha venido hipoglicémica, pero el riesgo de hipoglicemia dice acá no. ¿Qué está tomando? Es que me dieron hace mucho tiempo, sino que recién estoy retomando metformina, y comencé a tomar metformina y vino a la emergencia por acidosis metabólica o la metformina, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan que mucho hablábamos de CGLT2? ¿Se acuerdan? Ya. Miren, la eficacia para disminuir la glucosa es intermedia a alta. Es buena, ¿sí o no? Es oral, la metformina también es oral. Riesgo de hiperglicemia dice que no la hay. Para la pérdida de peso, ¿hay pérdida de peso? Sí, de manera intermedia, no te menciono cuánto. Generalmente cuando mencionan intermedia está relacionado a un 5% de su peso corporal inicial o 2 a 3 kilos aproximadamente. Para el efecto cardiovascular, es decir, tengo un paciente con diabetes y de pronto vino con un dolor torácico, le hacen una cinematografía, ¿no? O un cateterismo cardíaco y ven que tiene obstrucción del 30% del lumen y está haciendo una angina, por ejemplo, se va a beneficiar dentro de todos los fármacos del CGLT2 de empagliflozin. Sí, canaglifo, sí, se beneficia. Y como viene a ser en un contexto relacionado, ojo, tanto para lo que viene a ser falla cardíaca o alguna otra alteración estructural, pues va muy bien. Solo tenemos que ver e identificar cuál es superior al otro, canagliflozin sobre el empagliflozin. Todo eso tengo que estar valorando. ¿Ha tenido algún evento cardíaco? ¿Lo está viendo cardiología? ¿Qué le ha dicho el cardiólogo? Ah, sufre de angina, se cansa. Ok, ¿ha tenido alguna? Ya, entonces voy utilizando. Y si el paciente ha presentado falla cardíaca, es decir, tiene una falla cardíaca leve moderada, sobre todo leve, hay que utilizar este medicamento.
tiene ya problema renal, se beneficia con canaglifosina, los inhibidores de SGLT2. ¿Ok? Listo. Pero siempre ver las consideraciones o la dosis. Siempre monitorizar la filtración glomerular. 30 para lo que viene a ser metformina y 45 para lo que viene a ser el SGLT2. Si el paciente no se dializa o no le han hecho una operación cardíaca, continúe hasta que le realicen la diálisis o el trasplante cardíaco. ¿Ok? Consideraciones clínicas. Miren, infecciones micóticas genitales. ¿Por qué creen que existen infecciones micóticas genitales? La glucosa. Se elimina por la orina. La glucosa se elimina. Excelente. Entonces, si ese medicamento hace que no se absorba la glucosa, ¿por dónde se va a ir? Por la orina. Y si no hay una buena limpieza, o sea, yo tengo que ver, ¿eso a quién le puedo dar? A un paciente adulto, ¿no? Que no esté mostrado, que no tenga que esté con sonda en general, voy a verlo con mucho cuidado, ¿no? Un abuelo bien cuidado en general, pero o sea, necesito el soporte de que le estén viendo ese paciente. Y si tengo también pacientes, por ejemplo, damas que tienen infecciones a repetición, ¿no? Entonces también tenerlo en consideración o decirles que tengan mayor contexto. Fascitis necrotizante del perineo también tenerlo en consideración dentro de ese contexto. ¿Ok? Listo. Y como logran ver, luego hay una serie todavía de medicamentos como son el GLP-1-RAS, con las cuales el más importante para este punto es el semaglutide, ¿no? Semaglutide. También está el liraglutide y miren, la eficacia para bajar la glucosa es muy alta. Mencionan que no hay riesgo de hipoglicemia. Los efectos del peso sí son muy buenos, pero miren, liraglutide con semaglutide, ¿no? En el contexto cardiovascular, tenerlo en consideración. Pero ¿cuál es siempre ver el contexto de las contraindicaciones? El contexto de las contraindicaciones es de algunos reportes que se han brindado y qué bueno que se hayan colocado acá, ¿no? Tumores relacionados a la tiroides están identificados en los roedores, pero es lo que se ha encontrado y hay que tenerlo en consideración igual a la hora de la valoración. Pancreatitis agudas han sido reportadas. ¿Okay? Enfermedades biliares como colestasis, sobre todo, calelitiasis, colestasis sobre todo, está relacionado. ¿Ok? Listo. Y así como logran ver, hay otras que se encuentran en investigación, por ejemplo, el GLP-1, acá mencionan varias de ellas en las diferentes comorbilidades que se encuentran en estudio. Le dan una leída y miren, antes colegas, esta forma de presentación de tu arsenal terapéutico era metformina y luego abajo ¿quién continuaba? Sulfonilurias. Entonces encuentras un libro que dice sulfonilurias, ya está obviamente el 25 sobre que no está desactualizado. Para esta bibliografía, miren, ¿quién todavía permanece encima en la parte superior? Pese a todos los años en la metformina, todavía se encuentran sus beneficios. Y miren, después de todas ellas, ¿quién te están recomendando? Las sulfonilureas de segunda generación. La forma de administración oral, no se olviden la forma de administración, por ejemplo, el semaglutide es subcutáneo, ¿cierto? ¿Ya? Segunda generación, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque está relacionado y la FDA, por eso está saliendo, que hay muchos problemas cardiovasculares asociados, pero miren, no tiene muchos beneficios a la hora de ver todos los problemas en general, pero sí baja demasiado la glucosa, ¿cierto? Y la hipoglicemia, ¿cómo está? Los pacientes pueden hacer hipoglicemia.
O sea, esto hay que tener mucho cuidado. Antes cuando yo estaba en formación, venía bastante hipoglicemia porque recetaban sulfonilurea, era muy barata, era pequeña y el paciente se equivocaba con sus otros medicamentos y tomaba una sulfonilurea y tenías que darle destroza para ayudarlo. Y luego, en la parte inferior, habla de la insulina. Las insulinas, ¿no? Que se administran de manera subcutánea, la insulina regular y otros disponibles, cuyo manejo de disminución de la glucosa es muy bueno. Hay riesgo de hipoglicemia, sí, por eso los pacientes están muy asustados. ¿Ganan de peso o no ganan de peso? Digamos, viene el lepicho y todo eso tiene que tenerlo en consideración. Y de pronto te diagnostica diabetes. Va a ayudarle que tú inicies su tratamiento con algo que de su figura escultural ya no puede estar en los escenarios. Bueno, entonces, hay muchas personas a la hora, como te dice el ADA, a la hora que tú ves tu plan de manejo, ¿cuáles son tus perspectivas? ¿Cuáles te dedicas? ¿Qué es lo que vas a realizar en general? ¿Cuántas veces en el trabajo tienes alguna limitante para poder tener un espacio que puedas dedicarle a tiempo? ¿Cuántas horas son tu labor? Yo trabajo de 8 a 8. Entonces, todo ese componente lo tienes que tener en consideración. Entonces, hay una ganancia de peso, tanto con las sulfonilureas y con la insulina, y obviamente el riesgo de hipoglicemia es muy importante, tanto como con la misma NPH como otros la LIS por general. El riesgo de hipoglicemia y la duración de esta actividad aumenta severamente con la alteración de la función renal cuando se encuentra alterada. Entonces la paciente nunca se ha hecho su control de la parte renal, se sigue administrando la misma cantidad de insulina y obviamente va a presentar hipoglicemia. ¿Ok? Listo. Hay que ver las instrucciones de los diferentes dispositivos compatibles con insulina, con los sistemas que va a brindar el mismo insulina, como son insulinas que vienen en unos, por ejemplo, los diabetes tipo 2 tienen su bomba de infusión continua de insulina. Tienen acá su bomba de infusión continua de insulina y acá tienen su lector, si es que lo tiene ahí. O tiene su infusión de insulina y su lector está en su celular. Entonces, es importante cuando se ponga que se valore, la paciente viene por hiperglicemia. Y tú, obviamente, cuando llegue con trastorno del sensorio comatosa y presentando alguna convulsión que lo puede hacer, tú le examinas y de pronto volteas y ves un dispositivo como este. ¿Qué vas a realizar? ¿Lo retiras? ¿Qué haces? Obviamente inicias con todo el manejo eso lo vamos a ver en lo que es emergencias. Le vas a dar el tratamiento por la cetoacidosis y tienes que retirar el dispositivo de manera adecuada y cambiarlo con otro, pero al alta. Pero se tiene que retirar, ¿ok? Bien. Bueno, esto ya lo vemos en la próxima clase porque no nos va a alcanzar tiempo. Pero recuerden, para que ustedes ya vayan avanzando, pero este tema es amplio, pero tienen que dominarlo ya. La insulina, hay varios tipos de insulina, pero hay tantos tipos de insulina que ustedes tienen que ver cuál es el significado de U100, U50, U25, porque el doctor o la licenciada te va a dejar te va a decir, dice, doctor, yo utilizo esta insulina. ¿Cuál es? Ah, la Lispro, el NPH, sí. Y de pronto digo, no, yo utilizo Tresiva. ¿Ves? Sí, doctor, estoy viniendo para mi cambio. Yo utilizo de 50, Tresiva 50, pero soy en el mercado Tresiva 100. Tresiva 100, Tresiva 50. Entonces hay que saber de que por cada unidad, ¿cuánto tiene? Por cada mililitro, ¿cuánto tiene? 100 unidades, ¿no? 100 unidades por cada mililitro. Entonces hay que saber cómo utilizarlos también dentro de cada uno de esos preparados. Para aprovechar esta y irnos, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Es
y van a encontrar en el mercado metformina 500 miligramos más un SGLT2. ¿Ayuda o no ayuda? Sí ayuda, porque hay dos fármacos en una sola tableta, el paciente y mejora. Tienen que aprenderse los nombres de marca, no en el examen no se les va a preguntar el nombre de marca, pero los diferentes productos que se venden a nivel nacional, ustedes van a ver de que tiene la combinación de la metformina y con un SGLT2. El uso de un GLP-1 se va a olvidar cuando tienes que irte para preguntarle si hay infección urinaria. Entonces esas cosas tienen que valorarlo, por favor, ¿ya? Listo, con eso terminamos y la próxima terminaremos con insulina sobre todo. Esta sí lo voy a colgar en la